Buenas tardes para todos. Sí, ¿qué pasaba? Estaba saliendo a full tomate, ¿no? No sé qué pasó. Pero está, este es el color real. El anterior, olvídense, no vieron nada. Bueno, muy buenas tardes para todos. Arrancamos la semana con toda la energía, con noticias que van y vienen y con la arena electoral que se remueve, Después podemos conversar qué tipo de polvo está produciendo, ¿no? Si es interesante, que suma para ir nosotros pudiendo medir nuestra propia opinión sobre precandidatos y demás, o si seguimos en la arena más movediza de la cosa chiquita y me estoy refiriendo obviamente a un cruce reciente, pero bueno, lo conversamos en un ratito nada más. Antes, vieron que esta cuestión de si miramos o no miramos los países vecinos, si vale o no vale influir o intervenir u opinar. Bueno, a veces el Uruguay sí opina, a veces lo hace a nivel institucional, a nivel de presidencia, como Estado, otras veces lo hacen como pudo ser el PIT-CNT hace poco por otros temas. Bueno, en este caso el Uruguay también mostró preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela, no es la primera vez que ocurre. Y recuerdo episodios anteriores en los que costaba mucho que se pusieran de acuerdo oficialismo y oposición para emitir un comunicado conjunto. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que la Suprema Corte de Justicia en Venezuela ratificó la inhabilitación de una mujer, Corina Machado, que es hoy la líder de la oposición. O sea, no se va a poder presentar, por lo tanto, todos quienes entienden que lo de Maduro es una dictadura, bueno, no tendría muchas chances de ofrecer otro panorama, puesto que la posible competencia no está habilitada para votar. Otros dirán, bueno, pero acá en nuestro país hubo personajes que estuvieron puntualmente inhabilitados, había otra oposición con más ofertas, con más posibilidades, y se fue a elecciones válidas y democráticas. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela exactamente? Vamos a repasar la crónica y después, incluso conversando, Pepe, vos la entrevistaste a Machado. ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿En qué contexto? Iban a ser ya 9 años en el marco de una marcha en Caracas. Pero en aquella época eran otros los nombres que lideraban la oposición. Sí, efectivamente. Era un momento muy complejo, además, porque en 2014 hubo una serie de incidentes bastante graves en las calles de Caracas. La oposición estaba en un momento muy álgido y el régimen de Maduro también. Y bueno, allí vi una persona de fuerte carácter, claramente, como es el caso de la ingeniera María Corina Machado. Hoy tiene 57 años, estuvo un poco, digamos, en el ostracismo en los últimos años, pero volvió a resurgir finalmente en estos últimos tiempos y hoy es indiscutiblemente la líder de la oposición. Pero no va a poder participar. Está proscripta por 15 años. Bien. Y un tribunal que acaba, además, de ratificar esa inhabilitación. Efectivamente. Repasemos la crónica de Telemundo. El Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los actores políticos pudieran impugnar la sanción como parte de los acuerdos suscritos en Barbados entre el gobierno y la oposición. Machado acusó en redes sociales al régimen de Maduro de acabar con lo pactado y denunció que escogieron el peor camino para ellos, elecciones fraudulentas. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. El tribunal validó los argumentos para sancionar a Machado, acusada de ser partícipe de una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, hoy en el exilio, quien fue reconocido como presidente encargado por más de 60 países en un intento fallido de sacar a Maduro del poder. La justicia también ratificó la inhabilitación de Enrique Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro. Estados Unidos flexibilizó por 6 meses sus sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela a cambio del mecanismo de impugnación de las inhabilitaciones. La oposición exige elecciones presidenciales libres para el segundo semestre de este año con observación internacional. Bueno, ¿por qué está Uruguay otra vez tan atento a Venezuela? ¿Por qué creen? ¿Debería estar en esta circunstancia? Sí, yo creo que está bien que quienes somos parte de la región estemos atentos a lo que pasa en cualquiera de los países hermanos de esta región, con quienes compartimos códigos culturales, ni que hablar, migración, ¿no? En particular con Venezuela, y donde, bueno,
algunos ámbitos institucionales, regionales, como la OEA, en su momento la UNASUR, o bueno, la CELAC. Sí, es importante que Uruguay esté atento, máxime en un país que tuvo en su momento un posicionamiento internacional y nacional en torno a una democracia institucional fortalecida. Pensemos, muchos perseguidos por la dictadura uruguaya, intelectuales, políticos, se encontraron en Venezuela, en aquella convulsionada década de los 60, un lugar de refugio. Y hoy lo que vemos es un régimen liderado por Maduro, que ha avasallado a las instituciones judiciales, que ha avasallado a las instituciones democráticas y que no ha cumplido los acuerdos tendientes a salir de la crisis. El acuerdo Barbados es un acuerdo bastante de mínima en realidad. Lo que se le exige o lo que se le pide al gobierno venezolano es garantizar la transparencia y la integridad de las elecciones, y obviamente esta inhibición, esta prohibición a Corina Machado inhabilita cualquier tipo de integridad en el proceso de elecciones. Sí, ¿qué dicen desde Venezuela? Bueno, desde Venezuela lo que dicen es que ella integraba aquella, ¿cómo le llamaban? Trama de corrupción orquestada por Guaidó en su momento. En realidad eso no es real porque... Bueno, es lo que sostiene y la argumentación del tribunal, ¿no? María Corina Machado nunca integró el gobierno de Guaidó, era una persona más bien cercana a Leopoldo López, que lo recuerdan todos, sí, por supuesto. Además de hace poco tiempo. ¿Se acuerdan de su mujer pidiendo su liberación? Digo, la historia de presos políticos recientes en Venezuela... A todos nos ha servido todavía, y bastante distante también de Enrique Capriles, lo cual marca lo que es la oposición venezolana, que nunca ha logrado muy buenos acuerdos, y hoy, aún siendo amplia ganadora en las primarias, ganó con el 96% de los votos. La primaria, quien le sigue, tiene un 4%, para que se hagan una idea, 2.200.000 votos. La mejor elección de Chávez, que fue en el 2012 contra Enrique Capriles, tuvo 7 millones de votos. En la nacional, donde el voto no es obligatorio, en Venezuela no es obligatorio, y por lo tanto hubo un nivel, digamos, de votación muy alto en ese momento, que fue superior al 80%. Pero María Corina Machado además tiene una particularidad, porque cuando era legisladora, y cuando nadie levantaba siquiera una ceja frente a Chávez, ella llegó a increparlo en el Parlamento. Este es un hecho mediático muy conocido, donde ella se levantó, pidió la palabra. Chávez estaba haciendo un repaso de su gobierno en el Parlamento y le dijo que quería debatir con él, porque ella entendía que, ¿se acuerdan lo que eran en ese momento las expropiaciones? El expropiese de Chávez. Bueno, una expropiación, presidente, es un robo. Directamente le dijo cara a cara María Corina Machado y le pidió encabezar un debate. Y allí Chávez tuvo una respuesta contundente y para muchos bastante dura, con una frase que pasó a ser famosa en la historia de la política venezolana, diciendo: no voy a debatir con usted porque águila no caza moscas. Queda claro quién era el águila y quién era la mosca en ese momento, ¿no? A partir de esa situación, María Corina Machado se plantó como una dirigente en la oposición muy interesante, pero como decía, con el paso del tiempo fue perdiendo peso frente a Leopoldo López, frente a Capriles, frente a Guaidó. Y en realidad ella está proscripta, esto es bastante insólito, porque no declaró, según dice la CNE, el Comité Nacional Electoral, que es el organismo máximo, como si fuera nuestra corte electoral, donde una Tibisay Lucena, que fue durante muchos años la presidenta de esa corte, que era directamente la mano derecha del chavismo integrando la CNE, dicen que no presentó una declaración jurada por unos tickets de alimentación que le habían sido dados por, no sé, una gira que como legisladora había realizado. ¿Cuántos proscriptos habría en nuestro país si fuera así? Bueno, en Venezuela por lo pronto hay 1.400. Claro. 1.400 ciudadanos. Pero por esa... No, por distintas razones. Claro, por excusas varias. Claro, porque en ese sentido, de nuevo, ha sido muy coherente el gobierno o el régimen de Maduro en cuanto a violar absolutamente todos los acuerdos. Todos. Bueno, viste que en este punto, cuando, por ejemplo, cuando la propia OEA plantea, queda liquidada la opción con la proscripción, con la inhabilitación de Corina Machado, se cayó el acuerdo famoso. De verdad. Exacto, y se inhabilita hoy, y queda obviamente liquidada la posibilidad de que haya efectivamente, por primera vez en muchos años, elecciones limpias, competitivas en Venezuela en este año, en 2024. ¿Y qué hace el resto del mundo con respecto a este tema? ¿Qué hizo con Nicaragua? Nicaragua dice, esta película ya la vimos. ¿Qué hizo el mundo con el proceso guatemalteco? Ahí aparecen, me parece, reacciones bien diferentes. ¿Y eso qué explica? ¿O por qué se da así? ¿Por qué algunos países
suelen ser más insistentes con algunas realidades de un país de América Latina y no tanto de otro. ¿Por qué se da eso? ¿Qué pensás, Vale? Yo creo que tiene que ver con un tema ideológico muchas veces, según los gobiernos de turno. Yo creo que Uruguay nos preocupa tanto el tema de Venezuela o nos ocupa tanto porque normalmente hay problemas o hay diferencias en cuanto a decir qué es lo que vive Venezuela. Y porque ese eso debate nos termina porque nos define a nosotros, entonces, no tanto por Venezuela, ¿no? Sino porque lo que vos pienses sobre Venezuela te define. Yo creo que primero hay un debate interno, que no se puede negar. Hay un debate interno si se entiende que hay una dictadura o no se entiende que hay una dictadura, y los políticos nuestros han discutido este tema y ha generado todo tipo de ida y vuelta el si eso no es una dictadura. Pero sobre todo en la ¿el debate interno dónde? Sobre todo, para mí es un debate interno de nuestro sistema político, donde esto se ha planteado varias veces y donde yo por lo menos no veo un consenso, es en el Frente Amplio, que en algunos sectores cuesta mucho decirlo, y además los sectores que son más cercanos al PIT-CNT, donde tampoco el PIT-CNT entiende que hay una dictadura en Venezuela. Entonces, por parte de algunos actores políticos de nuestro país, cuesta mucho decir que hay una dictadura. Yo creo que esto en realidad es una perla más del collar de violaciones a la democracia que ha cometido Maduro en Venezuela. Creo que lo demuestra el hablar con cualquier inmigrante venezolano que está en nuestro país, que cuenta la realidad venezolana, cómo no acceden a los productos indispensables, cómo no hay medicamentos. Y en ese sentido, Estados Unidos está planteando como contrapartida a esta decisión del gobierno de Maduro fortalecer el bloqueo. El tema es que eso también perjudica a los más débiles, porque, o sea, es entendible lo que plantean algunos países en cuanto de alguna forma hay que apretar al régimen de Maduro para que esta dictadura se termine y para que realmente el pueblo tenga la posibilidad de tener elecciones libres, democráticas, donde oficialismo y oposición se presenten en igualdad de condiciones. El problema es que Maduro tiene dominado absolutamente todo en el Estado. Todo está bajo su órbita, tiene de aliado hasta la propia central sindical, que es incondicional a Maduro. Entonces, o sea, todos los empleados públicos, o sea, hay una... realmente tiene una fortaleza hoy Maduro, que es muy difícil revertir esta situación. Entonces, yo entiendo el bloqueo, pero el problema del bloqueo es que va a repercutir en los más pobres. En esos que intentan irse de todas formas de Venezuela, algunos lo logran, otros no, pero son los que no acceden a los productos de primera necesidad. Entonces, yo sinceramente creo que obviamente que es importante que se exprese todos los países, que todos intenten colaborar en esto, pero el problema es que si Maduro no quiere, esto no va a modificarse. O sea, ¿cuál es la metodología que va a obligar a Maduro a que hayan elecciones democráticas en Venezuela? Porque yo creo que se pueden expresar todos los países del mundo. ¿Es un problema de la oposición? En algún momento fue un problema de la oposición que no logró conformar un bloque homogéneo. Hoy mismo muchos piensan, bueno, no es Corina Machado, pero pongamos a otro y todos lo vamos a votar. ¿Y por qué no aparece ese otro? Y eso está en duda justamente porque han pasado varios, han ido desgastando a lo largo del tiempo. Y creo que hoy el gran problema que tiene la oposición, sin duda, es ese. Y por el otro lado está la fortaleza de Maduro. Que ¿Pero Venezuela es Maduro? ¿O Maduro o son las Fuerzas Armadas que lo sostienen? Bueno, ¿Quién es Venezuela? Esa es la clave. Mira, Valeria hablaba de una central sindical. Hay distintas centrales. Hubo 2 parlamentos en un momento. Llegó a haber hasta 2 presidentes. Sí. Lo que nunca hubo fue 2 Fuerzas Armadas. Siempre hubo una sola, incondicional. Yo tuve la experiencia de ver en cuarteles de la GNB, de la Guardia Nacional Bolivariana, que es una policía militarizada, la bandera del chavismo, la bandera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Algo inimaginable, como si hoy pasáramos por un cuartel y viéramos la bandera, no sé, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado. Así de extraño es, y hay que entender esa realidad también, ¿no? No, pero esa realidad, a ver, el Tribunal Supremo de Justicia no existe, es una fantochada. Sí. Ustedes recuerdan ahí en el 2015 cuando en las elecciones parlamentarias pierde la mayoría parlamentaria, los salientes parlamentarios del chavismo nombran en forma directa, creo que a 13 o 14 de los 32 integrantes.
de este tribunal, por lo cual el tribunal no tiene independencia ninguna. Es una fantochada que responde a Maduro. O sea que eso, olvídate. Creó también la Asamblea Constituyente, que nombró al fiscal general que responde a Maduro, al presidente del Banco Central, creo. Todo responde a Maduro. Todo responde a Maduro. Y las Fuerzas Armadas responden a Maduro, responden al régimen, pero que no es por un tema de idealismo. En forma muy inteligente, el chavismo lo que hizo, y Maduro que lo mantiene, es darle a las Fuerzas Armadas un control de determinados organismos. Por ejemplo, lo que sería acá el Ministerio de Industria, que responde a las Fuerzas Armadas, es el que lo dirige. Nada más ni nada menos que son los que se encargan de explotar la minería de oro y de diamantes allí en el sur del país. Y el presidente de PDVSA es militar. Y además, no solo controlan todas las riquezas de Venezuela, sino que no tienen ningún tipo de contralor de lo que el resto del Estado. O sea, hacen y deshacen como quieren las riquezas de Venezuela. ¿Cómo no van a poner una bandera de Venezuela en cada lugar donde están, en cada cuartel? Del chavismo, ¿no? Del chavismo. No tiene sentido. Y apoyado a eso, y apoyado a todo esto, que las Fuerzas Armadas lógicamente están con él, pero es un tema de dinero, acá no es un tema ideológico, hay que sacarse la venda en ese momento, tiene el control sociopolítico también de Venezuela. Hoy decía Valeria, el bloqueo perjudica a los más vulnerables. Sí, pero eso, increíblemente, al régimen de Maduro le sirve. En Venezuela están los CLAP, ¿no? Que son los comités locales de abastecimiento, que dependen del gobierno y es una ayuda que le dan con el carnet de la patria o apatría o algo por el estilo se llama, a los más vulnerables dentro de Venezuela. Porque pasan hambre de verdad. Pero si vos tenés ese carnet, el Estado te puede dar una ayuda. Pero para tener ese carnet, lógicamente tenés que estar con el régimen. Si no, no tenés esa ayuda. Había uno por allí que decía que le favorece a Maduro cuanto más hambre hay en Venezuela porque el que domina los alimentos domina a los hambrientos. Y así dominan al pueblo. Esa es la situación. Y por supuesto tenemos el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, cuando vos controlás también los medios de comunicación, el círculo se cierra y no hay forma de que esto cambie. Los acuerdos, esa fantochada de los acuerdos de Burdeos, no existe. Se comprometieron a que cada uno... de Barbados, no existe. Se comprometieron a que cada uno elija su candidato, el que tenga la mayor representatividad en forma libre y voluntaria. Y lo primero que hacen es proscribir al primero. Pasa lo mismo en Nicaragua. Esto, a ver, es de manual esto, no es que lo inventaron ellos. Es de lo manual. insólito es que el acuerdo se firmó el 15 de octubre en Barbados y el 17 Estados Unidos había aflojado 4 sanciones que tenía sobre Venezuela y además Venezuela había liberado a 5 presos políticos. O sea, en 2 días lograron más que en, no sé, un año de negociaciones. Eso es lo que es bastante insólito. Vamos a ver si Estados Unidos, a partir de esta resolución, de este tribunal, de inhibir la presencia de María Corina Machado como candidato a la presidencia, vuelve a retomar esas sanciones o algo queda por allí. Vaya a saber uno, cuestiones geopolíticas, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, o sea, todo juega, ¿no? Pero veremos qué ocurre. Lógico, pero Lo que dice Venezuela, bueno, el gobierno de Maduro, es que en realidad esta decisión del tribunal no tiene nada que ver con romper el acuerdo de Barbados, que en realidad dentro de las negociaciones jamás estuvo previsto el perdonar delitos, porque así lo entienden. Pero cuando vos te fabrican una causa, claro, o no tenés las garantías constitucionales de poder defenderte de algún tipo de proceso que se te inicie, bueno, es un tema semántico. No, en realidad no lo violo, pero lógicamente te juzgo por algo, pero no te doy las garantías para que te defienda. Bueno. No, esto que decías antes, que es tal cual, digamos, cuando los organismos jurisdiccionales, los organismos judiciales, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Corte Electoral están intervenidas por el Poder Ejecutivo, bueno, todo lo que sean sus decisiones, porque lo complejo del régimen venezolano es que ha mantenido una serie de instituciones y cronograma electoral que podrían darle argumentos al gobierno, decir, bueno, acá la democracia se mantiene, pero todo perforado por intervenciones del gobierno, porque es bien distinto, por ejemplo, en el régimen cubano. En el régimen cubano nadie puede inscribir un partido de oposición, por ejemplo. No hay elecciones presidenciales. En Venezuela sí las hubo. Entonces está como en ese limbo intermedio en donde
hay una apariencia de democracia que se mantiene, pero es una democracia que no funciona y donde no están amparados los partidos de la oposición, y además donde hay 7 millones de personas que tuvieron que abandonar el país. Muchas de ellas también seguramente que votarían en contra del gobierno, pero como no están en su país no van a poder hacerlo. Entonces realmente es muy distorsionado. También hay que decir que el papel de los Estados Unidos ha sido complicado por momentos, ¿no? Porque ha pasado de distintas estrategias y en función de sus propias necesidades geopolíticas. ¿Cuándo se levantan las sanciones sobre Venezuela? Cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, el mercado de petróleo internacional se va con el precio a las nubes, escasea el petróleo. Y entonces hay necesidad de que se alivien las sanciones a Venezuela, no por el proceso político que allí se está viviendo, sino por el acceso a los recursos naturales que Venezuela tiene. Lamentablemente, en Venezuela, como en otros países latinoamericanos, las riquezas naturales muchas veces han sido la condena en términos de cómo es la intervención internacional. ¿Por qué la comunidad internacional presta más atención a determinados países que a otros? Y bueno, acá seguramente eso juega. Hay de todo, porque ahora en Sudamérica o en Latinoamérica, por ejemplo, México claramente está en una posición favorable a Venezuela, Colombia, Chile y llamativamente, o no tan llamativamente, Brasil, no se han pronunciado al respecto. No, pero Boric ha sido muy crítico con el régimen venezolano. Hasta ahora muy ha sido crítico. Sí. Y es más, Boric ha sido crítico con las fuerzas de izquierda democrática de la región, a las cuales les ha pedido, y eso me parece muy bien, que ha jugado un papel importante Gabriel Boric en ese sentido, de mirar críticamente y condenar si es necesario. Lo fue y lo dijo públicamente. Lo que pasa es que a partir de la declaración de la OEA se esperaba la reacción de distintos países. De hecho, Uruguay lo hizo. Y no se ha visto hasta el momento, en estos países que yo acabo de nombrar, una declaración, sobre todo en Brasil, que ha mirado muy hacia otro lado con respecto a Venezuela. Y ahí tenemos lo ideológico, entonces, siempre atravesando. Siempre está lo Ahora, ideológico. explícame. No sé si está lo ideológico. Porque lo estrategias diplomáticas. No solo. hay un mensaje que va directo para vos en nuestros televidentes. Sí. Ahora lo perdí, pero sorprendido de que tú estuvieras hablando de que en Venezuela hay una dictadura, por aquello de que siempre se ponen en una misma bolsa y dicen Frente Amplio apoya a Maduro. Bueno, ¿podemos discriminar el asunto después de la pausa? Sí, cómo no. Dale, ya venimos.